Bien, prediqué mucho allá abajo, pero conduje rápido para no perderme ningún servicio aquí. Alabado sea Dios. Y estamos listos para compartir esto con ustedes. Saben, estoy tan agradecido de que el Señor me dé estos mensajes. Yo nunca me siento y digo, wow, creo que daré un mensaje sobre esto. Es solo que el Espíritu Santo lo trae y esta semana todavía era viernes y yo estaba como, ¿qué voy a hacer? Y no me he sentido muy inquieto por eso desde hace décadas, porque he aprendido simplemente a confiar en el Señor, ya sabes, y solo ser paciente y esperar en Él. Él cumple y es tan divertido ver lo que se le ocurre. Entonces, el miércoles iba conduciendo hacia Owatonna, es mi día de oficina en Owatonna, y recibí una llamada de un joven pastor que de hecho creció en nuestra iglesia y él está haciendo un buen trabajo en el ministerio. Y llamó y dijo, pastor, solo quería llamar y hacerle saber que estoy pensando en usted hoy. Es el 6º mes del fallecimiento de su padre y su partida al cielo. Y yo estaba como, vaya, sabes, ni siquiera podría haberte dicho qué día falleció. Quiero decir, pero ya sabes, me recordó 17 de diciembre, así que era 17 de junio, 6 meses después, él dijo tantas cosas lindas y estaba tan agradecido y le dije muchas gracias. Fue realmente genial que me lo recordaras porque yo no me había dado cuenta. Y entonces el viernes el Espíritu Santo me habló y este es básicamente el título que me dio para el mensaje de esta mañana, lo que aprendí de mi padre mientras crecía y que me ayudó a triunfar en la vida. Y creo que todos pueden sacar algo de este mensaje esta mañana. Necesitamos más clases para padres. ¿Cuántos de ustedes saben que ser padres es mucho trabajo? Dios mío. Y requiere mucha sabiduría, y mucha sabiduría que no necesariamente tienes. Así que tienes que obtenerla, ¿sabes? Y bueno, creo que ayudará a todos desde ese punto de vista. Sé que algunos probablemente piensen, bueno, yo ya saben, solía ser padre. Lo siento, pero se están perdiendo el punto. Siempre serán padres una vez que lo son. Ya saben a lo que se refieren, es a que sus hijos crecieron. Pero déjenme decirles, este no es uno de mis puntos, pero sí es un punto, y es que nunca se termina de ser padre. Y probablemente ya te hayas dado cuenta de que tengan 20, 30 o 40 años, aún no has terminado. Todavía te necesitan en su vida. Y bueno, así que en cualquier nivel en el que estés, o si ni siquiera has sido padre, no has pensado en ser padre, escucha, porque puedes aprender algunas cosas y estar preparado para la paternidad, ¿de acuerdo? O al menos mejor preparado de lo que estás ahora. Disculpe. Bien, número uno, voy a darle 5 o 6 cosas que aprendí al crecer. La número uno es que mi padre me enseñó a respetar a la autoridad. Eso comenzó enseñándonos que él era una figura autoritaria en nuestro hogar y él era la autoridad a la que debíamos obedecer, lo cual es bueno. Eso es bueno, no hay nada de malo en ello. Pero no se detuvo ahí. Nos enseñó a respetar a la autoridad como a los policías, a respetar a la autoridad como a nuestros maestros, a respetar a la autoridad como a nuestro pastor y nos enseñó a respetar a la autoridad, punto. Y quiero leer el capítulo 13 de Romanos o los versículos 1 y 2, donde Pablo hace grandes declaraciones sobre la autoridad. Él dice que toda alma, digan todos, toda alma, todos, no solo uno o dos aquí y allá, sino que todos estén sujetos a las autoridades gobernantes. ¿Qué son las autoridades gobernantes? Bueno, vamos a hablar de eso, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Ahora, eso no significa que toda persona en autoridad o en una posición de autoridad, Dios la puso allí. Solo significa que Dios estableció una estructura de autoridad en la tierra para que la sociedad funcione mejor. Ahora, todos sabemos que hay personas en el cargo que Dios no puso ahí, ¿de acuerdo? Pero el puesto existe para nuestro bien. De acuerdo, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las autoridades que existen fueron establecidas por Dios.
Así que de nuevo, no necesariamente la persona que ocupa el cargo de autoridad, sino ese cargo de autoridad, Dios lo creó y lo estableció. Bien, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios. Cuando no nos sometemos a la autoridad, estamos yendo en contra de los mandatos de Dios. Y quienes se resistan atraerán juicio sobre sí mismos. En otras palabras, podrías terminar con una multa por exceso de velocidad, a menos que puedas evitarla, como yo, y nunca recibas una. O podrías terminar en la cárcel. Vamos, ¿hay alguien ahí? Sí, podrías terminar en la corte, ¿de acuerdo? Hay sanciones por quebrantar la autoridad, pero mi papá nos enseñó a obedecer a la autoridad. En nuestra casa, él era el juez y el jurado, ¿sabes? Pero nos amaba y no hay nada mejor que un dictador amoroso. Amén, porque realmente te aman y se preocupan por ti y a veces, ya sabes, de niños hay que obligarnos a obedecer. A veces como adultos necesitamos que nos obliguen a obedecer. Por la palabra de Dios, por Dios mismo, ya saben, le conté la semana pasada sobre comprar nuestra casa en el lago y cómo el Espíritu Santo no me dejó dormir por 2 noches y solo dijo, no la compres. Bueno, gracias a Dios no hice caso y ustedes ya conocen el resto de esa historia. No voy a entrar en eso otra vez. Pero él no bendijo, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera obedecido a esa autoridad del Espíritu Santo en mi vida? Así que estoy muy agradecido por eso. Mi papá hizo un par de declaraciones que pensé compartir con ustedes y pueden usarlas de una forma u otra. Una es que él solía decirnos esto, cuando, ya saben, cuando a veces de niños simplemente dices cosas que no deberías decir, eres simplemente tonto. ¿Saben a qué me refiero? Vamos, ¿sabes? Y te voy a dar un versículo bíblico para eso en un momento. Bien, él decía esto, si comes mi comida y duermes bajo mi techo, harás lo que yo diga. Bueno, ¿por qué nos estaba diciendo? Yo soy el jefe y ustedes no están comprando su comida, no están pagando renta ni servicios. Y adivinen qué, tienen que obedecerme. Bueno, eso es bueno porque él era mucho más listo que nosotros. Amén. Los padres son más listos que sus hijos y así debe ser, ¿de acuerdo? O incluso nos decía esto, decía, si te metes en problemas en la escuela, te metes en problemas en casa. Vaya, eso sin duda ha cambiado en 1 o 2 décadas y ya saben, muchos padres ahora, si sus hijos se meten en problemas en la escuela, adivinen qué hacen, no disciplinan a sus hijos, van a la escuela a regañar al director y al maestro. Es como, no, eso está mal. Hay autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. No significa que sean 100% perfectas, pero son la autoridad y debes someterte a eso. Y cuando su pequeño llega a casa, necesita saber que probablemente hizo algo mal y eso debe atenderse. Vamos, ¿están ahí? Bien. Número 2, lo segundo que Dios nos enseñó a través de mi padre es el poder de la disciplina. Ahora voy a tomar 2 direcciones esta mañana. Primero, estaba pensando en el versículo que dice, si escatimas la vara, echas a perder al niño. Descubrí que hay 5 versículos que hablan sobre la vara para disciplinar a los hijos. Sé que ese no es un sermón popular hoy y ya saben, es muy interesante que no haya muchas clases para padres en ningún lado, ni siquiera en las iglesias, y necesitamos tener más. Y es cierto para nosotros, necesitamos tener más instrucción para padres. Así que vayamos a Proverbios capítulo 10, versículo 13. Para empezar, dice, en los labios del entendido se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de juicio. Bien, él habla de los niños. ¿Cuántos de ustedes saben que los niños simplemente piensan, dicen y hacen? Déjenme cambiar la palabra, cosas interesantes? Ellos no saben, no lo entienden, no tienen comprensión y Dios nos presenta que la vara o la paleta, en nuestro caso, cuando yo crecía, mi padre usaba su cinturón. Y estuve pensando en eso esta semana y dije, no recuerdo que mi padre me haya pegado nunca, pero luego me di cuenta, ¿sabes qué era? Porque realmente no lo necesitaba, ya que aprendí muy rápido que si no escuchaba, me iba a dar una paliza. Vamos, ¿están ahí? Y diría que nosotros 4 chicos, tengo 3 hermanos.
Solo uno de ellos aprendió realmente de la manera difícil. Y yo no sé qué le pasaba, pero hombre, te digo, no sé si podría contar cuántas nalgadas recibió. Vamos, ¿están ahí? Él simplemente insistía en aprender a las malas. Y yo pensaba, ya veo lo que pasa aquí. Creo que simplemente voy a, ya sabes, seguir la corriente y hacer lo que se supone que debo hacer. Ahora, eso no significa que nunca hice nada malo. Hubo un par de cosas que hice, pero ya era un poco mayor. Una vez decidí tomar los fuegos artificiales de mi papá que guardaba en una bolsa de papel café en el armario del baño y mis vecinos, dos amigos vecinos con quienes jugábamos en el mismo equipo de boliche y de hecho la noche que tomamos los fuegos artificiales estábamos en el campeonato de la ciudad. Así que estábamos muy emocionados, íbamos a jugar el campeonato de la ciudad, pero tuvimos, ya sabes, tuvimos un pequeño malentendido y fuimos y tomamos estos fuegos artificiales y fuimos al lote vacío frente a la casa donde crecí. Empezamos a lanzar esos fuegos artificiales. Bueno, era lunes, siempre jugábamos a los bolos los lunes por la noche en aquel entonces. Mi papá no trabajaba los lunes porque era barbero, así que caminó hasta el terreno. Dijo, oigan, ¿qué está pasando aquí? Parece que alguien está lanzando fuegos artificiales. Y yo dije, sí, un grupo de chicos ha estado lanzando fuegos artificiales y luego corren y se esconden detrás de la casa. Bueno, no era totalmente una mentira. Había un grupo de niños, yo era uno de ellos. Y corríamos y nos escondíamos detrás de la casa. Bueno, me sentí mal y dije, no puedo mentirle a mi papá. Así que fui a casa y dije, papá, te mentí. Y dije, fuimos Dean, Mike y yo. Y él dijo, bueno, estás castigado, no vas a... Porque yo tenía 13 años entonces. Él dijo, estás castigado, no irás al campeonato esta noche. Yo le dije, tienes que estar bromeando, papá, es el campeonato de la ciudad. No puedes, ya sabes, otro día u otra noche o algo así. No, estás castigado. Dean fue castigado y adivina qué, éramos dos de los tres que estábamos en el equipo. No ganamos el campeonato de la ciudad porque no hicimos lo que se suponía que debíamos hacer. No fuimos bendecidos esa noche debido a nuestra desobediencia. Vamos, están ahí, pero esa es una que recuerdo. Y luego cuando tenía 16 o 17, y saben, mis padres no tenían dinero para comprarnos un auto a todos, pero yo era el mayor, así que obtuve nuestro segundo auto y ¿están listos para esto? Un Pontiac Station Wagon de 1966. Un Pontiac Station Wagon. O sea, esas cosas eran más grandes que un barco. Y estaban hechas de metal. O sea, tenían que pesar como 10,000 libras, ¿sabes? Y no sé qué fue, pero de alguna manera descubrí que si vas al campo, tienen esas zanjas que se inclinan cuando tomas una curva. Y hombre, ese auto funcionaba también en esas curvas. Bajábamos ese auto a la zanja y salíamos por el otro lado, ¿sabes? Y, porque nunca se lo dije a mis padres, solo te cuento a ti, estas son las dos cosas que recuerdo que hice. Les dije, no sé, probablemente fue cuando tenía 20 o seguro 20 o 30 años, ya sabes, un poco después les dije, yo nunca les conté lo que solíamos hacer con esa vagoneta Pontiac azul, pero en fin, esa fue otra cosa. Así que no quiero que piensen que soy perfecto. Ahora ya saben que hice algunas cosas mal. Bueno, en fin, mi padre era muy disciplinado. Ahora miren esto. Siguiente verso. La Biblia, de hecho, tiene mucho que decir al respecto. Sé que esto no es popular hoy en día, pero les digo algo, mamá y papá, pueden ahorrarse muchos problemas si obtienen algo de sabiduría y revelación sobre cómo disciplinar a sus hijos. Nosotros no. Mi papá usaba su cinturón y recuerdo la primera vez que Trey necesitó disciplina en nuestra escuela cristiana. De hecho, implementamos las nalgadas en nuestra escuela cristiana que tuvimos por 25 años. No sé si hoy en día se podría hacer. Así que el pastor Doug me llama. El pastor Doug era el director de la escuela. Y le dimos a cada familia la opción. Pueden venir y disciplinar a sus hijos o pueden firmar una autorización y nosotros, ya saben, el pastor Doug los disciplinará. Y así que él llamó, lo cual era prácticamente una llamada habitual. Estamos teniendo un pequeño problema con Trey. ¿Quieres que le dé una nalgada yo o prefieres venir tú a dársela? Le dije, bueno, iré y estaré presente, pero puedes dársela tú.
Así que fui y entramos al pequeño salón y usamos la paleta de ping pong. Nos aseguramos de que, ya sabes, nada malo. Es que difícilmente puedes lastimar, quiero decir, si tú, Dimo, hay una razón por la que Dios te dio un trasero blando. Y era para que pudieras ser disciplinado, ¿de acuerdo? Y no salir lastimado. Entonces, ya sabes, no usas una paleta de ping pong en la cabeza de la gente, ¿entiendes? Tienes que explicarlo todo hoy en día, ¿sabes a qué me refiero? Así que llevó a Trey al cuarto y yo estaba ahí sentado esperando una nalgada normal y le dio a Trey tan fuerte que me quedé impactado, no dije nada y lo hizo otra vez. Yo estaba como, Dios mío, eso no. Si eso no fuera una paleta de ping pong, yo tendría que detenerlo ahora mismo. Y no sé, lo hizo como 3 veces o lo que fuera. Cuando terminó, Trey fue, le dije, Trey, ¿puedes volver a clase? Le dije, Dog, no puedes darle una nalgada a nadie tan fuerte nunca más. Así que tuve que enseñarle. Él no tenía hijos, así que no, ya sabes, él no sabía. Y así que eso fue una experiencia interesante. Así que necesitas aprender y saber qué significa esto, ya sabes, y qué no significa. Vamos, ¿están ahí? Muy bien. El que detiene el castigo aborrece a su hijo. No, escuchen. Conozco a mucha gente que no odia a sus hijos porque no creen en los azotes, pero eso no es lo que dice. Simplemente dice esto. No entienden lo que la disciplina o la falta de ella le hará a sus hijos. Eso es lo que dice. ¿Ves eso? No entiendes lo que causará el privar la disciplina. Ellos Se van a perder de algo, pero el que lo ama lo disciplina a tiempo o rápidamente, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que haríamos, porque nunca debes castigar a tus hijos con ira. Ahora mi papá se enojaba con uno de mis hermanos al que tenía que castigar todo el tiempo. Y nosotros, el resto, solo nos sentábamos a reír, ya sabes, pensando, esto es divertidísimo. En fin, un par de pensamientos pasaron por mi mente, pero no los compartiré. Así que, en fin, a él le tomó tiempo aprender, a mí, a mi hermano. Sabes, le tomó tiempo entender que si simplemente escuchaba, no lo castigarían. ¿No es lo suficientemente simple? Pero mira, los niños carecen de entendimiento, así que tienen que seguir, ya sabes, pasando por esto. Bien, siguiente versículo, Proverbios 14. Oh, ya sé lo que iba a decir. Adelante, ve al siguiente versículo. Bueno, está bien, voy a relacionarlo con otro. La necedad está ligada en el corazón del niño. Hola, si alguien dijo niños, todos lo sabemos. La vara de la corrección la alejará de ellos. Bien, ¿por qué? Bueno, simplemente no saben lo que no saben, ¿sabes? Y tenemos que enseñarles lo que deben saber. Bien, siguiente versículo. No retengas la corrección del niño. Mucha gente está haciendo eso en este día y esta hora, porque si lo castigas con vara, y cuando dice castigarlo, no se refiere a darle una paliza. Solo dice, ya sabes que le estás dando una nalgada con una vara, o ya sabes, creo que una paleta de ping pong es genial. Él ahora mira esto, él no morirá. Ahora Dios puso esto en la Biblia para las mamás. Porque ellas ya sabes, las mamás dicen, no, no lastimes al pequeño Johnny o a Susie. Está bien, y eso es genial. Eso es increíble, mamás, ya saben. Pero si no pueden lidiar con las nalgadas, entonces vayan a la otra habitación. Eso es lo que hacíamos. Cherry disciplinaba a los niños, ella les daba nalgadas. Nosotros llegábamos a casa, hablábamos de nuestro día, porque ella se quedaba en casa cuando eran pequeños, y yo decía, ¿qué hiciste hoy? Ella decía, bueno, prácticamente perseguía a Trey dándole nalgadas. Así que ella sí le daba nalgadas, pero ya sabes, cuando se trataba de los castigos serios, eso era cosa de papá. Y aprendimos que es mejor si mamá no está en la habitación. Porque ella no quería ver eso, ya sabes, le preocupaba que papá lo fuera a matar. Vamos, ¿están ahí? Bueno, él resultó ser bastante bueno, no está nada mal, tiene algunos problemas, pero él... No sé,
ha hecho sentir muy orgullosos. Bueno, en fin, sé que algunos de ustedes dirán, bueno, ahora somos abuelos. Pues déjenme contarles sobre ser abuelos. No quiero darles nalgadas a mis nietos. No quiero, de hecho. Y pero mis hijos han tenido la sabiduría de decir, si es necesario, darles nalgadas. Ahora sé que estoy rodeado de muchas familias y hay muchas familias en las que los hijos no dicen eso. Ellos dicen, no, no vas a darle nalgadas a nuestros hijos. Está bien, bueno, se lo están perdiendo, ¿de acuerdo? O sea, a menos que ya sabes, tus padres sean unos verdaderos monstruos y no tengan sabiduría ni perspicacia, está bien. Y tal vez eso podría pasar, pero Bien, pero aquí hay algo que creo que ayudará a todos. Cuando voy a casa de Trey y Steph, o ahora, claro, ya sabes, Chantel y Kevin viven con nosotros porque su casa se quemó y empezarán a construir en una semana o algo así. Así que tenemos que ver crecer a nuestros dos nietos, lo cual es genial. Y también lo hicimos con Trey y Steph. Ha sido realmente divertido. Pero ellos saben que cuando estoy en su casa, nunca me han visto castigar a sus hijos porque no lo haré en su casa. ¿Saben por qué? Porque yo no soy la autoridad en su casa. Ellos son la autoridad. Si ya sabes, y Kevin y Chantel terminan su casa, no voy a disciplinar a los niños en su casa. O si están presentes en mi casa ahora, porque viven allí, no voy a nalguearlos porque ellos, y a veces diré, está bien. Tienen que ocuparse de sus asuntos aquí. Vamos, están ahí fuera. Pero yo no soy la autoridad. Pero esto es lo que hemos hecho. Cuando nuestros pequeños, y esto, ya sabes, ahora tienen 9, 7 y 5 años, así que ya sabes, esto fue hace años. Cuando venían a nuestra casa, yo decía esto. Ahora, esta es la casa de papá y Mimi y estas son nuestras reglas, porque tenemos algunas reglas diferentes. Y estoy seguro de que pasará lo mismo con Kevin y Chantel cuando tengan su casa. Hay reglas diferentes. Esta es nuestra casa y estas son las reglas. Esto es lo que pueden y esto es lo que no pueden hacer. Gabo, está bien, creo que fue mayormente, creo que solo fue Cyrus. Nunca he tenido que darle una nalgada a los otros dos, pero ya sabes, Cyrus, él quería probar los límites. Eso hacen los niños, los prueban. Así que le dije, no, ya sabes, no hagas esto. Y lo hizo y le dije, ahora tienes que entender algo. Cuando papá dice que no hagas algo, no tienes una segunda oportunidad. no voy a contar hasta 3, no voy a contar hasta 2. Si lo haces y lo sabes, te voy a dar una nalgada. ¿Y qué hizo Cyrus? Lo puso a prueba. ¿Adivina qué? Recibió una nalgada. ¿Adivina qué? Ahora ya no lo hace. Así que es entrenamiento. Y mi papá nos entrenó. Nos entrenó para obedecerle. Pero también nos entrenó para obedecer a mamá. Nos entrenó para obedecer a los maestros. Nos entrenó para obedecer a los policías. No puedo decirles lo frustrante que es ver aún si algunas de estas personas, cómo tratan a los oficiales de policía y luego son arrestados y esposados. Y yo solo me quedo ahí pensando, no es tan difícil, gente. Sométanse a las autoridades. Vamos, están ahí. Pero mamá y papá tienen que enseñarles esto, si no se meten en problemas. Bien, este es el punto. No solo nos enseñaron disciplina, sino a vivir una vida disciplinada. Uf, eso vale oro, vale oro. Vamos, ¿hay alguien ahí? A ver, solo estoy tratando de decidir cuánto quiero hacer aquí. La palabra disciplinado, una vida disciplinada, significa ser capaz de seguir reglas, normas y órdenes De comportamiento adecuado. ¿Cuántos de ustedes conocen a veces a personas que no tienen suficiente control sobre su vida para hacer lo correcto en ciertas situaciones? No pueden controlarse, no pueden controlar su comportamiento. ¿Por qué es eso? Bueno, a menudo es porque nunca fueron disciplinados de niños o no les enseñaron disciplina. Vamos, están ahí hoy. Bien, intento ayudarles.
Número 3, aquí está lo tercero. Mi papá nos enseñó el poder del trabajo duro. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice que les ordenamos cuando estábamos con ustedes que si alguien no quiere trabajar, tampoco debe comer. Escuchen, estoy totalmente a favor de ayudar y hemos ayudado a muchas personas, pero les diré algo, este es probablemente el mejor ejemplo. Como iglesia, y esto fue hace 30 o 40 años, no teníamos una asociación ministerial, así que las personas que pasaban por la ciudad llamaban a cada iglesia al llegar, y algunos se iban de la ciudad con un buen botín. Así que como iglesias nos volvimos más sabios y dijimos, bien, pasemos por una sola iglesia y quien quiera ayudar puede consultar con los demás teniendo a esa iglesia como líder. Y el pastor de la iglesia de Cristo fue quien dirigió eso. Bueno, vi suficiente, me cansé de eso, así que dije, ¿saben qué? Encontré este versículo y dije, oigan, ¿por qué? ¿Por qué no haríamos lo que dice la Biblia? Así que esto es lo que yo le decía a la persona, ellos decían, ¿sabes? Estamos recién llegando a la ciudad. Yo decía, bueno, pueden ir a este lugar central, hablen con ellos. O si prefieres pasar por nuestra iglesia, tengo un buen día de trabajo para ti y te pagaré el salario de un día por ese trabajo. ¿Sabes cuántos de cada 100 se presentaron a trabajar? Y al final de ese tiempo, él solo estaba ahí para probarme, para ver si realmente iba a darle trabajo o solo darle un cheque. Ni uno. Bueno, ya sabes lo que dice la Biblia. Si no quieren trabajar, entonces tampoco necesitan comer. ¿Por qué habría de pagar? Yo trabajo por mi dinero. ¿Tú trabajas por tu dinero? ¿Por qué no deberían trabajar por su dinero? ¿Qué tal algunos buenos programas gubernamentales que no solo regalen dinero, sino que den empleos a la gente para que puedan ganar algo? Sé que hay, lo sé, soy pastor. Créanme, sé que hay momentos en que una madre soltera o alguien necesita, por supuesto, hay situaciones, absolutamente, pero creo que podríamos usar un poco más de sentido común. Bien, no nos perdamos en eso. Enseñen a sus hijos una buena ética de trabajo. Déjenme contarles un par de cosas sobre mi crianza. Empecé a cortar nuestro césped a los 6 años. Ahora veo a un niño de 6 años y apenas pueden empujar una cortadora a esa edad. Es que, ya sabes, se ven tan pequeños. Y de hecho, no teníamos, ni siquiera sé si todavía los fabrican. Teníamos una de esas cuchillas que empujas. Algunos de ustedes ni siquiera saben de lo que hablo. Eran solo cuchillas. No había cortadora, quiero decir, ni motor, ni gasolina. Eso es lo que... Yo cortaba todo el césped con eso a los 6 años, repartiendo periódicos a los 10 años. Tuve que poner una canasta en mi bicicleta para poner el domingo. Ahora mira, aquí hay otro. Ya ni siquiera, casi no se puede comprar un periódico hoy en día. Es terrible. Pero no les miento, el Tribune de los domingos solía tener varios centímetros de grosor. Tenía que poner una cesta en mi bicicleta y se llenaba con como la mitad de la ruta y pensaba, vaya, papá se va a sentir muy mal por mí. No puedo llevar todos los periódicos. Y tenía que recorrer 2, 3 manzanas para hacer la ruta de reparto. Él se va a sentir muy mal y me va a llevar. Mira, así que fui y le dije, papá, no puedo llevar todos los periódicos. Él dijo, bueno, lleva los que puedas y cuando vuelvas cargas el resto. Yo le decía, papá, me estoy ahogando. No, él me estaba enseñando ética de trabajo. No necesitas mi ayuda, solo trabaja un poco más duro. Vamos, ¿están ahí, chicos? Necesitamos enseñar a nuestros hijos una ética de trabajo. Es una locura. Lo escucho de los empleados todo el tiempo. Ya ni siquiera pueden encontrar empleados para trabajar una semana de 40 horas. Y le dicen a la gente, bueno, solo puedo trabajar 30 horas por semana. Me habría encantado una semana de 40 horas como pastor. Quiero decir, han sido como 60 horas durante 45 años.
Vamos, están ahí. Algunos de ustedes han trabajado y trabajado y trabajado duro, sí. Así que debemos enseñarles eso a nuestros hijos porque no van a construir la vida que quieren siendo perezosos. Y tampoco lo vas a lograr trabajando 40 horas. ¿Alguien puede ser honesto con la gente? Así que sean honestos con sus hijos. ¿Quieren una vida o quieren una vida como la que vivimos? Entonces, ¿saben qué? Tienen que esforzarse y ponerse a trabajar. Luego, en mi tercer año de preparatoria, me dedicaba a colocar tejas en los techos. A los 19 años, me pagué la universidad trabajando 48 horas a la semana mientras estudiaba. ¿Por qué? Porque mi padre me enseñó la ética de trabajo. Y me enseñó que si quieres salir adelante, en este caso, si quieres pagar tus estudios, porque él no los iba a pagar, sin faltar al respeto, él simplemente dijo, tienes que pagártelos tú mismo. Y esa es una opción viable. Vamos, están ahí porque... Y lo hizo por mí, no, ya sabe, lo hizo por mí, para enseñarnos, para enseñar a mis hermanos una buena ética de trabajo. Y todos la aprendieron, Déjame ver esto un momento. Luego, al salir de la universidad, mi papá dijo esto. Él dice, mientras estés en la universidad puedes volver a casa en verano. Pero dice, en cuanto termine la escuela, pagarás alojamiento y comida. Pero él no lo hacía por él, lo hacía por nosotros. Intentaba hacernos saber que no hay almuerzos gratis ahí fuera, muchachos. Y si vas a tener éxito, tienes que desarrollar esta ética de trabajo. Bien. Número 4. Unos minutos más. Nos enseñó a vivir dentro de nuestras posibilidades. Nunca vi a mi papá usar una tarjeta de crédito ni una sola vez. Y si él viera hoy las tarjetas de crédito al 25%, se reiría. Pensaría que es el chiste más grande que ha visto, pero nos hizo. Él nos hizo. Trabajar para conseguir el dinero antes de comprar la cosa. Una cosa que hicieron fue, nos compraron a todos, a mis 3 hermanos y a mí, nos compraron una sola bicicleta. Él dijo, Alfie y yo les compraremos su primera bicicleta y después de eso depende de ustedes. No, bueno, está bien, ya saben. Pero la primera bicicleta, no sé, yo tenía probablemente 6 años, ya saben, teníamos a las rueditas de entrenamiento antes de eso. Pero la primera bicicleta, 6 años. Y luego el estilo cambió. ¿Recuerdan esto, chicos? ¿Recuerdan los manubrios grandes? Los asientos tipo banana. Pues hombre, ya saben, tienes que mejorar tu pequeño asiento y tus manubrios. ¿Y cómo voy a hacer eso siendo niño? Tengo que trabajar, tengo que trabajar. ¿Y luego qué? Luego compré una de 3 velocidades, luego compré una de 5, luego compré una de 10. ¿Cómo los compré? Por la ética de trabajo que Dios, mi papá nos enseñó. Consigue tu propio fondo de dinero si quieres algo en la vida. Nuestras vacaciones aquí. Esto les va a encantar. Sri me lo recordó. Hablábamos de esto anoche. Mi papá, cuando llegaba el momento de pintar la casa, porque no éramos clase media en el mejor de los casos, pero vivíamos en un barrio de clase media porque mi papá era bueno con el dinero y él pintaba un lado de la casa. Cada año, o ya sabes cuando hacía falta. Tardó 4 años en pintar la casa. ¿Sabes por qué? Porque no pedía dinero prestado, no usaba tarjetas de crédito, no pedía préstamos, hacía lo que podía hacer. Y nos mantuvo con buen aspecto. Hizo lo que tenía que hacer. Nos íbamos de vacaciones. Una semana al año. Una semana. Porque no le pagaban cuando no trabajaba. Y déjenme decirles, no íbamos a Disneylandia ni a Disney World. Y si son una familia joven y no pueden costearlo, no se sientan mal por no poder llevar a sus hijos a Disney World. Porque no necesitan ir a Disney World. Teníamos una semana y fuimos a pescar a Alexandria.
Y nosotros Pensábamos que era lo mejor del mundo. Nunca salí del estado de Minnesota mientras crecía. Vamos, ¿estás ahí? Digo, finalmente, Trey y Steph llevaron a los niños a Disney World. Así que nosotros, ya sabes, dijimos, oh sí, queremos ir también. Todos fueron, Dios mío. O sea, puedes gastar $20,000 en una semana en Disneyland. Vamos, hay alguien ahí con una familia. Solo les digo, si son una familia joven, no se sientan mal si no tienen $20,000 para gastar. No tienen que llevarlos a Disneylandia ni a Disney World. Ahora, quiero ser claro, porque vamos a llevar a nuestros nietos por primera vez este otoño. Compramos un, ¿cómo lo llaman? Un tiempo compartido en Orlando para llevar a nuestros hijos. Los llevamos una vez porque en realidad no podíamos permitirnos llevarlos de nuevo en su mayor parte. Y ahora, vamos a llevar a los nietos. Pero eso es, ahora sí podemos permitírnoslo. No teníamos esa clase de dinero para desperdiciar. No desperdiciar, gastar. Ya sabes a lo que me refiero. Bien, número 5. La última, el poder de pasar tiempo con tus hijos. ¿Cómo? 4, ya sabes, 4 hijos, 3 hermanos. Nunca tuvimos que preguntarnos si nuestros padres estarían en nuestros eventos. ¿Sabes por qué? Porque siempre estaban ahí. Iban a estar ahí sin importar qué. Y lo estaban. Ellos no se perdieron de nada. Y nosotros no nos perdimos de nada. No creo que nos hayamos perdido ni una sola cosa que nuestros hijos hicieran, ¿eh? Pero estábamos hablando de esto. Fue muy gracioso. Así que voy a contar una historia sobre Rochelle. Podríamos contarles muchas cosas sobre Rochelle. Así que esto fue en 8º grado. Nos mudamos a Lakeville, metimos a nuestros hijos en Apple Valley porque queríamos que los chicos hicieran lucha. Y entonces Sherry llevaba a los niños a la escuela y Rochelle estaba en 8º grado. Y así después de la escuela, Sherry iba, estacionaba el auto, entraba a su casillero para recogerla y llevarla a casa. Y lo hizo así, como durante las primeras 2 semanas. Y hacia el final de esas 2 semanas, entró a buscar a Rochelle y entraba para ver a todos los otros niños, cómo se vestían las chicas y cómo actuaban y ayudar, ya sabes, a elegir a las amigas correctas, todo ese tipo de cosas, todo eso bueno. Y Rochelle dice, oye mamá, ¿notas algo? Sherry responde, ¿qué? Y Joshua dice, ¿ves a todos los otros padres que están aquí? Y Sherry dice, no, ¿dónde están? Ella dice, no están aquí. Ah, sí. Olvidé esa parte. Están en el estacionamiento. Deberías unirte a ellos. O sea, cometimos otro error. Los llevamos a un... ¿Qué era tu 9º grado? 10º. No. Oh, fueron ambos, 9º y 10º grado. Rochelle estaba en 9º, Trey en 10º. Ya fuera su baile de bienvenida de octubre. El baile. ¿Y qué hacen estos padres estúpidos? Aparecen en el baile y estamos ahí en el baile en el gimnasio y dicen, ¿qué hacen aquí? Bueno, sabemos que esto es algo importante. Sí, pero para ti no lo es. Así que necesitábamos a alguien que ya sabe, nos enseñara un poco de sentido común. Ay Dios, veamos. Supongo que eso es suficiente. De todos modos, es suficiente. Solo espero que sea lo que sea. Donde sea que estés en esto de ser padres, espero que hayas aprendido algo esta mañana. Déjame decirte, diré una cosa más. Fui a la escuela con esta chica y ella era... ¿Sabes qué? Hay personas que simplemente nosotros nos comunicamos de forma distinta, ¿sabes? Y ella era alguien de quien nunca tenías que preguntarte qué intentaba decir realmente. Y ella dijo, mi papá fue un padre terrible. Pero esto fue lo que dijo después. Él se ha reivindicado porque es un abuelo maravilloso.
Si tal vez no obtuviste un 100% o ni siquiera calificaste como padre, no estuviste presente, simplemente ya sabes, no lo sabías, déjame decirte algo, no es demasiado tarde, puedes compensarlo como abuelo. Puedes volver y ganar muchos puntos. Y tus hijos te necesitan ahí para ser abuelos. Sabes, Cherry es genial, realmente lo es. A mí me encantan 4 o 5 horas con mis nietos, pero a ella le gustan 4 o 5 días. Así que si alguien tiene espacio, ya saben, para que yo pueda ir a su casa unos días cuando necesite un descanso, sería maravilloso. Trump, debería empezar a contar historias sobre ti. Es un niño tan pequeño. ¿Tienes alguna historia divertida? Sí, sin historias. Tú siempre puedes quedarte fuera. ¿Sin Sí, historias? gracias. Oh, estoy bien. Está bien. Alabado sea el Señor. Bien, el Señor es bueno. Amén. Y Él quiere que seamos bendecidos y trata de, ya sabes, instruirnos con su palabra sobre cómo hacer las cosas para que podamos ser bendecidos. Y este es solo otro ámbito en el que sin duda queremos ser bendecidos en la crianza de los hijos, por supuesto. Así que aprendan de las personas que lo están haciendo bien. Incluso, ya sabes, pregúntales, ¿cuáles son algunos factores clave para ustedes? Pues eso será importante para su aprendizaje. Alabado sea Dios. Bien, oremos, Dios Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el día de hoy, gracias por estos padres y Señor, oramos para que bendigas nuestra comunión en torno a nuestra reunión de helados de hoy. Y Señor, simplemente libero tu bendición sobre el pueblo de Dios en la casa de Dios. Y Señor, oro para que sean más bendecidos de lo que jamás han sido en 2026 en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dijo, Amén. Amén. Ven, vamos a tener un poco.